el status quo, mejorar nuestra economía, etcétera. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo y ayudarnos de las herramientas que tenemos, ¿no? Y una de esas herramientas de las empresas son estos sistemas de gestión, porque como vemos traen mucho problema el trabajar, el producir irresponsablemente, ¿no? Y así, entonces continuando con nuestras actividades de auditoría, pues tenemos técnicas, ¿no? Preguntas abiertas, cerradas, que sugieren respuestas, ¿no? Y no tanto emociones, ¿no? Un tema muy candente, por ejemplo, es lo que estamos ahora, ¿no? Compartiendo. Pero también es importante ver el fondo, ¿no? Para poder nosotros también mejorar en aptitudes y aptitudes. Bueno, pues los consejos para la conducción de auditorías: mostrarse interesado, respetuoso, verificar la evidencia, ¿no? Las preguntas silenciosas, dar las gracias por el tiempo que nos asignan, porque estamos interrumpiendo su labor y nos atienden, ¿no? Igual eliminar barreras de comunicación, ¿no? Físicas, psicológicas, intelectuales, crear un clima apropiado, ¿no? Un paralenguaje, ¿no? Las actitudes a tomar, pues permanecer seguro como auditores, ¿no? Porque de hecho habrán trabajadores también que nos van a ver como los sancionadores, o nos van a ver como que lo que no sabemos, o como nos van a ver como que interrumpimos su trabajo sin justificación alguna, ¿no? Entonces hay que manejar esas situaciones también. Y bueno, pues no dejarnos engañar, ¿no? Ser detallistas y bueno, evitar apartarnos del tema. ¿Qué más? Las tácticas del auditado, ¿no? Evitar pues las pérdidas de tiempo, ¿no? El auditado no quiere perder tiempo, no me vas a preguntar, me vas a hacer rellenar formatos, etcétera. No, querer manejar al auditor es lo que quiere hacer el trabajador, ¿no? Sí, yo he cumplido, he hecho mis capacitaciones, tengo todo, y probar la fortaleza, ¿no? Entonces te preguntan cosas que como probándote si conoces o no, si sabes o no ese proceso que estás realizando, ¿no? La respuesta limitada, sí, no. Y bueno, pues el engañar al auditor, ¿no? Pero si te pagan para que le hagan la auditoría, yo creo que te dan todos los trapitos sucios. El trabajador es muy renuente a veces, pero por su propia formación, él no quiere ser sancionado, no quiere ser corregido, no quiere que le enseñen o modifiquen su proceso. Ah, sí, bueno, entonces hay una cierta renuencia. Entonces hay que identificar ello. ¿Qué piensan ellos? Si al parecer todo está en orden, no va a haber cambios, no va a haber amonestaciones o exigencias. En cambio, si ven que está todavía débil, van a haber exigencias, van a estar con mayor presión, etcétera, ¿no? Entonces, identificar eso, ¿ya? Y evitar pues, que el auditor pueda ser engañado, entre comillas, como dice, ¿no? Aún había un obrero de una fábrica, una fábrica que tenía mucho ruido, y cuando ya pasan los 90 decibeles ya tiene que ponerse los tapones. Entonces yo le dije, bueno, si no te pones los tapones vos no vas a escuchar, y cuando le venga otro hombre a visitar a tu mujer, no, para eso yo le pago siempre el pasaje para que venga. Le dije que él no iba a escuchar, y cuando otro hombre venía a visitar a su mujer, entonces me dijo, no, yo a ese le pago el pasaje para que venga. Ay, señor, me mató. ¿Qué debemos evitar, no? Ser negativos, indisciplinados, ser críticos, criticar su proceso, sus actividades, caer en disputas, ¿no? En contravenencias, discutir personalidades, comparar al auditado, no ser sarcástico, evitar eso porque ya rompemos la relación armoniosa que debe haber entre auditor y auditado. Preguntar, hay que escuchar, observar mucho, pensar, evaluar, ¿no? Registrar en nuestro checklist son las herramientas que vamos a llevar en esta auditoría. ¿Y qué? ¿Para qué? Necesitamos hallar hallazgos, ¿no? Hallazgos, todavía aquellas cosas que están en proceso de implementación, de mejora. La evidencia es algo físico que necesitamos para que podamos nosotros sustentar ese hallazgo, ¿no? De acuerdo también a los criterios de auditoría. Realización de las actividades in situ, ¿no?
¿Qué hallamos en la generación de hallazgos? Las conformidades, no conformidades, la oportunidad de mejora, los riesgos, los puntos débiles, las buenas prácticas, ¿no? Los puntos fuertes. Porque no todo la auditoría es para hallar lo malo, lo negativo, lo débil, también la fortaleza, ¿no? ¿Y qué hacemos con esa generación de hallazgos, ¿no? Ahí tenemos, bueno, los términos, las no conformidades, que son un incumplimiento de los requisitos, ¿no? En este caso sería de la OCDE 18001. Y también, pues, en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Quisiera consultarle, la Ley 29.183, es cierto, ya está aplicable, pero hay una modificatoria, la 30.222, como que todavía, pues, un poco que me confunde. ¿Cuál de las dos entra en vigencia? Yo le pregunté a un colega mío que trabaja. Le decía, no, oye, ¿cuál de las dos entra en vigencia? Me dice, las dos están en vigencia. Entonces se supone que la 30.222 es modificatoria, entonces la 29.183 ya no estaría en vigencia. ¿En qué punto no está vigente? Con la modificación. Las modificatorias se han realizado netamente en lo que es en las sanciones. En la 30, no me sé exactamente qué artículo, pero es en las sanciones donde se estipulaba que si tanto el supervisor o compañero de trabajo o capataces de primera línea estén involucrados en un accidente fatal necesariamente, eran penados con cárcel. Entonces, ahí es donde se han realizado las modificatorias. En la ley 30.222. Mira, tenemos una ley 06, ¿no? y tenemos una modificación. En las leyes efectivamente salen las normas y muchas veces son en términos generales, ¿ya? Son términos generales, ¿no? Serán sancionados aquellos que incumplan las leyes, pero no te dice la gradualidad de esas sanciones. En otro te dice el responsable, como bien mencionas, es el gerente, el supervisor, etc. Pero hay un vacío, ¿no? Entonces, ¿qué vienen a hacer las modificaciones? Vienen a hacer las aclaraciones de esta ley. ¿Qué pasaba, ingeniero, en la ley? En la 2783 mencionaba, se había un partal y se había responsabilidad, en este caso el jefe de guardia. Este era penado no menor a 1 año ni mayor a 4 años, si no me equivoco, con pena privativa de libertad. Entonces, en la nueva modificatoria, ¿qué ha pasado? O sea, está penado sí, pero siempre y cuando esa área de trabajo haya sido auditado anteriormente. En este caso, por decir, planta concentradora. Un auditor fue, evaluó y tenía, digamos, no tenía barandas de seguridad. Un personal se accidentó en esa área de trabajo, pese a que la orden de trabajo lo dio el jefe de guardia, se accidenta el trabajo, entonces tiene responsabilidad el jefe de guardia. Ahí eso es la modificatoria, porque esa área de trabajo había sido auditado antes. Pues con la ley 30.222, solamente las áreas que hayan sido auditadas pueden ser sancionadas con esa pena de libertad. Bueno, claro, si la que no... La que no, sí, es lo mismo, o sea, no puede ser, o sea, no puede ser en este caso penado. Entonces, pues yo le decía a mi colega, ¿cuál de los dos entra en vigencia? Digo, porque la 30.222 también tiene su decreto supremo, que es la 006, que su anteposición es la 005. Entonces, yo digo, pues no sé, pero ¿con cuál de los dos trabajo? Le digo. Esta ley, sí, muy bien cierto, establece los primeros requisitos para una acción de sanción, ¿no? Pasa una auditoría, te dice, con la modificación, ¿no? Hay actividades que han sido modificadas y en esa auditoría o esa inspección habrán identificado sus no conformidades o en todo caso sus incumplimientos a la ley, ¿no? Entonces, ¿qué te dice ante un incumplimiento, ante una no conformidad? Establecer las acciones correctivas, ¿no? En el resumen del informe de auditoría te dice establecer las acciones correctivas de tal no conformidad o del hallazgo tal, en determinado tiempo. Muy bien, en un proceso de auditoría. En un proceso de inspección igual. Se ha detectado que las barandas están oxidadas y con peligro de romperse. Realizar las acciones correctivas en el tiempo oportuno. O te dan 30 días, 15 días, 10 días. Perfecto. En ese tiempo
Lamentablemente vino un trabajador, se apoyó y se cayó a la fosa de exiliados, a la fosa de México. Accidente. Entonces, ¿qué te dice acá? Aquí no te especificaba todas las actividades. O sea, había un accidente y el supervisor era el responsable. Claro. A todo. A situaciones auditadas, no auditadas, a situaciones inspeccionadas o no inspeccionadas. Con la modificatoria, te exime acá, te dice no. Aquellas actividades donde ha habido una inspección, una auditoría, que se han establecido que pongan las actividades correctivas y no las han hecho, ahí va a ser responsable el supervisor. En aquellas actividades que no han tenido ninguna supervisión, ninguna auditoría, ha habido lamentablemente un accidente, será motivo de investigación, pero ya claro. No te dice será responsable. Claro. ¿Ya? Entonces, esta modificación entra en vigencia a partir de la fecha de promulgación. En ese artículo específico, ya no entra en vigencia y sí es que está vigente hasta que haya otra modificación. Solamente los artículos. En los artículos. En los demás claro, artículos sí está igual. ¿Ya? Sí, solamente igual. En ese artículo, el número no tengo, por ejemplo, el 20, en ese artículo. ¿Ya? Sí, pero, o sea, ahora, ¿por qué? Porque una no conformidad tiene que tener una acción correctiva y tiene que ser informada. Igual, en una inspección, una observación tiene que ser informada que hayan realizado las acciones pertinentes, porque ahí ya hay un incumplimiento, una negligencia, una responsabilidad. Acá hará su descargo el supervisor, dirá, señor, aquí está mi informe, el informe 020-2016, etcétera, de fecha tal, dirigido al señor gerente Pablo Gutiérrez, donde requiero la asignación de presupuesto para hacer el cambio de barandas que fue observado en la inspección número tal, de fecha tal, en el plazo tal. Entonces, señores, aquí solicito la asignación de recursos y medios para hacer corrección de esta observación. Muy bien. Si el jefe, el gerente, el que tenía que haber dado el visto bueno y decir se asigna tanto recurso, no lo hizo, ahí tiene responsabilidad. ¿Qué pasa con el supervisor? Mediante este informe, que es una evidencia, ¿no? Una evidencia, va a sustentar su gradualidad de responsabilidad. ¿Qué pasaría si el supervisor no hizo, o el superintendente no hizo el informe? Tenía el resultado de la auditoría, de la inspección, sabía que tenía que cambiarlo, por ejemplo, en 5 días, y no hizo su requerimiento de presupuesto. Pero también, ¿y acaso ese informe lo recibe también la gerencia? ¿Y acaso tiene que recibir ese informe y la gerencia tiene que asignar responsabilizarse de eso? Porque para eso paga un auditor, si un auditor no es regalado, es carísimo. Entonces, en parte sí, pero en la auditoría normalmente a veces la que más normalmente se respeta en una minera, las sanciones y todo es la del Estado. Y claro, pero es que también el empresario tiene que informar al Estado al que corresponda, si es ambiente o salud, ¿verdad? Tiene que informar que él ha sido auditado y estos son los resultados de la auditoría. Claro. Todo. Entonces, miren cómo hay la implicancia del cumplimiento y no cumplimiento de los requisitos legales. Claro. Aquí claramente, si este señor no ha procedido como debe ser, hay responsabilidad y con justa razón que estarían haciendo su proceso legal. Pero si él ha hecho las actividades, las acciones pertinentes y no tenía el apoyo de la gerencia, va a haber una gradualidad de responsabilidad. Si al señor lo iban a sentenciar a 5 años, pues ahora solamente lo eximirán del proceso, porque ha podido responder él, ¿no? Si es que corresponde, porque también habría que averiguar si le ha hecho inducción o no al personal que estaba trabajando ahí, si ha señalizado o no el riesgo, el peligro que estaba ahí. Entonces hay muchos factores que van en el bar, pero no va a ser tanto como que no hubiera hecho nada, ¿ya? Igual, en la auditoría, encontraron una inconformidad, un hallazgo,
hicieron acciones correctivas muy bien en una primera auditoría. En una segunda auditoría vienen y dicen el resultado, ¿no? O están haciendo la inspección y ven que efectivamente las no conformidades no han sido atendidas. Si antes de que ocurra el accidente le hubieran hecho quizá la auditoría interna, hubiera determinado que no han corregido ese hallazgo, esa inspección, esa observación. Entonces en el resultado dice cómo está la evaluación de las no conformidades y el resultado de las acciones correctivas. Entonces la auditoría, bien escrito, ¿no? De acuerdo a la inspección realizada el 1 de marzo, donde hay una acción correctiva o una implementación, etcétera, de las barandas, por ejemplo, y que a la fecha no se evidencia que hayan tomado las debidas medidas de asignación de recursos. Entonces, ¿qué hubiera hecho el gerente con ese informe? El resultado de la auditoría del 1 de junio me dice que todavía no se ha levantado esa inconformidad, esa observación. ¿Por quién? Por SUNAFIL. Uy, el gerente responsable inmediatamente hasta quizás lo amonesta, ¿no?, al supervisor y le dice, ¿por qué no se ha implementado si estamos todavía en una inconformidad? Entonces ahí, o bien lo amonesta por su dejadez, o bien, si es que, pero ingeniero o señor gerente, yo he presentado un informe de requerimiento y aquí está, muy bien, entonces asignación de presupuesto. Inmediatamente se resuelve eso. Inmediatamente a través de su auditoría, el gerente hubiera sabido que hay todavía que mejorar estas cosas, hubiera asignado los recursos y venía el trabajador, se apoyaba y no había accidente. Ay, nada. O sea, yo decía esto por un tema de que, o sea, cuando en su momento la 29733 salió, al menos en el sector minero, si bien cierto, había un poco que para nosotros los supervisores contradictorio, ¿no? O sea, irte a estar privado de tu libertad por un factor de un accidente fatal y todo eso. Era no muy bueno, pero ayudaba a que, o sea, como ustedes dicen, hacer informes, mira, aquí hubo esta observación, se levanta, afortunadamente, y te respaldabas con lo que decía la ley. Entonces, cuando a nosotros nos capacitó MAFRE, yo le preguntaba, ¿por qué hicieron la modificatoria? Y algo curioso, para mí es un manejo gerencial. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque en el sector minero hay muchas actividades que tienen trabajo obligatorio. Muchas se obvian. Solamente viene allá, auditoría, como usted menciona, ¿no? Es avisado. ¿Por qué va a llegar pasado mañana la auditoría? Ya. ¿Qué cosas? Planta, mina, ventilación, qué sé yo. Allá. Parada. 2-3 días. Déjenlo ok para lo que venga. Eso se hace así. En la minería es lo común. Entonces, cuando era la ley anterior, incluso ya no podían, incluso se paralizaban trabajos. Porque sí o sí tenía que tener, o sea, el riesgo mínimo cada día. Si no, tenían que pararse sí o sí por un tema legal. Pasaba algo, tú como supervisor eras responsable, tú como supervisor inmediato eras responsable, tú como compañero de trabajo, líder de trabajo, eras responsable si pasaba un accidente y te basabas en la ley. Ahora no, si es auditable solamente estás, y si no es auditable, sigue tu curso. Para mí, y justo además le decíamos, pero ese es, creo que han sobornado al Ministerio de Trabajo para que se modifique y se flexibilice las penalidades y de un otro modo se quite pues un poco más de valor con agregado a lo humano, porque o sea, solo así, pues si no está auditable. Y eso, por ejemplo, tiene un seguro. Claro, tiene un seguro, claro, es CTR, se paga un seguro de trabajo de alto riesgo. Claro, pero eso si MAFRE te da el curso, a MAFRE le conviene que vos estés en orden, porque si no él es el que paga. Claro, y son Claro. miles de Claro. que pagan. El que ¿Qué paga. pasa con el supervisor? Efectivamente, pareciera que acá hay una exclusión de responsabilidades. Pero ¿qué pasa si este supervisor ha hecho su trabajo, ha hecho su informe,
ha capacitado al colaborador, ha señalizado la zona, y por irresponsabilidad del colaborador, el que no consideró la señalización y se cayó, ¿él sería responsable? Con esta antigua ley, tendría que irse a la cárcel 5 años, habiendo cumplido todas sus actividades y funciones. Pues, o sea, por eso se tiene herramientas de gestión. Tienes Exacto. el IPRC, tienes el PEX, tienes el estándar. Y él lo ha hecho todo, lo ha hecho Ya. todo. Lo tenía todo, pero lamentablemente pasó el accidente. Correcto, entonces. Frente a un supervisor que sabía de riesgo, que le auditaron, le hicieron las acciones correctivas, se implementa a la brevedad posible, no lo hizo o lo hizo mal, ¿quién tendría responsabilidad real? Muy bien, los dos tienen, pero ¿quién tenía la gradualidad mayor? Aquel supervisor que no tomó en conciencia y hizo todas las actividades que debía hacer para reducir, desaparecer este riesgo. Entonces ahí viene el término de justicia, ¿no? Aquel que es responsable, que no hizo nada, pues tiene toda la potestad para ser sancionado con pena privativa. Aquel supervisor que se esforzó, que hizo todo cuanto estuvo, bueno, pues que tendrá una consideración. En ese punto de vista. Lo que pasa es, por eso, o sea, yo me salí de mi antiguo trabajo, porque yo hacía observaciones, porque estaba en el área de planeamiento, hacía observaciones y no se levantaba. Y como yo le mencionaba, no solamente se hacían para cuando venía auditoría. Claro, Y justamente en la gerencia yo le decía, pero esto, teníamos que hacer esto. Oye, y al final me dicen, oye, ¿trabajas para la empresa, trabajas para El auditor. los auditores? Y mira Pero que se supone dice acá. que... Exacto. En las no conformidades más comunes, eso es lo que hay mucho. No Claro. hay apoyo de la gerencia al sistema de acciones correctivas. Es Claro, una no. gran realidad. Entonces nunca va a poder hacer un ISO, porque el ISO, si no hay... El El ISO, ISO. ¿eh? Claro, o sea, Pues, el sistema de nunca gestión hizo. no puede implementarse muchas veces por responsabilidad de la gerencia. Sí, claro. Pero cuando ahora, de acuerdo a la SUNAFIL, hay una escala de multas acá. Ahora hay responsabilidad penal también del gerente. Es por eso que acá tiene la que anterioridad era preocuparse. bueno, o sea, porque como supervisor hacías un informe diciendo que tal actividad necesitaba corregir esto, si era no sé, o sea, tenía que invertir. La gerencia se ponía rápido y en cuadra y hacía, pero con la exhibición ahorita de responsabilidad que solamente las áreas que hayan sido auditadas ocurren accidentes puedan ser sancionables, es mucho. Porque yo le digo, Glencore es una empresa que tiene ISO 18001, Sí. que está ahorita en Unidad Yaviaco, que estaba también el año pasado. Pero hacía las mismas cosas que yo vi en la otra empresa. Pues la otra empresa no tenía certificación internacional, Sí. solamente su propio sistema de gestión. Pero Glencore tenía ISO 14001, ISO 9001 y ISO 18001. Y pues, Y lo mismo. lo mismo. Y lo mismo. O sea que cuando yo venía el certificador, él se ponía a... Claro, por eso yo decía, ¿no? Cuando yo tenía otra perspectiva, decía, Glencore es una empresa internacional, tiene 3 certificaciones, debe ser buenísimo. Lo mismo que Buenaventura, ahorita que estaba trabajando. Es igual, una empresa reconocida a nivel mundial, con certificaciones, hoy, otra realidad. Y es lamentable a veces, por eso yo le digo, no, cuando yo me salí de la otra empresa, no, y mi otra empresa era mucho mejor que estas 2 empresas. Por más que no tenían certificaciones internacionales, se esforzaba para llegar más. Y si bien cierto, por el precio de los metales, cuando cayó, se vino abajo la empresa porque no era rentable exportar bajísimas leyes. Pero las otras empresas era diferente. Vos ahí yo te doy la razón a vos. ¿Sabes cuándo, perdón maestro, cuando realmente se interesa el gerente? Cuando es su empresa y sabe que esa empresa viene su hijo y es de, o viene de familia, ¿verdad? Cuando ese que prepara el show para cuando va a venir su certificado, que paga el viaje, que paga el hotel, que paga la estadía, no sé para qué paga tanto, si después se va a la auditoría y él sigue pagando la certificación, paga todo y no hace nada, ¿verdad? Le interesa más al que sabe que le va a dejar como herencia a los hijos esa empresa, ¿verdad? Si no, no hay caso. Por eso veíamos la política, ¿no? ¿Cuál es la política de la empresa? Sí, pero en todos lados, no crean, en la construcción, en todo, Sí, es sí. lo mismo. Pero A mí me ahí tocó viene vivir ese
la política de la empresa, ¿no? O sea, ¿cuál es la política? ¿Su política va a ser solamente cumplir lo que dice la ley para que no me sancione? ¿O va a ser ya una política de responsabilidad sincera de que efectivamente implemente su sistema de gestión como debe ser, ¿no? Y creo que actualmente muchas grandes empresas están buscando eso. Depende de las organizaciones, ¿no? Como decíamos, si sus ingresos se reducen por multas, por sanciones, si se reduce su ingreso, se va a preocupar, ¿no? O sea, justamente eso. La alarma. O sea, entonces, ahí tiene que implementar adecuadamente su sistema. Y ahí vienen sus compromisos en su política. ¿Ya? ¿Es solamente escrito, letra en blanco y negro, o realmente está asumiendo este compromiso de protección de la seguridad y salud en el trabajo de todos los miembros de la organización? Comprometerse al cumplimiento de los requisitos legales, incluyendo las nacionales y aquellas que se adscriban. La garantía de que los trabajadores sean consultados y participen activamente. Es el compromiso de la empresa a la mejora continua del desempeño, ¿no? A la gestión de seguridad y salud en el trabajo, que su gestión sea compatible con otros sistemas de gestión. ¿Y qué debe hacer, no? Debe ser específico, sincero, deberíamos también ponerle, ¿no? Claro. Concisa, clara, firmada. ¿Quién firma la política? El presidente. Es el compromiso, ¿no? Debe ser difundida y accesible a todas las personas del trabajo, actualizada. Por ello, ¿es solamente la política un documento firmado o efectivamente es un compromiso, ¿no? Entonces ahí viene de qué empresa estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una política, ¿no? Dice, en ABC estamos comprometidos a evitar que las personas sufran lesiones o daños a su salud. Es un compromiso en nuestras instalaciones, y a eliminar los daños materiales en general, para lo cual promovemos el comportamiento seguro, ¿no?, de sus colaboradores. Capacitamos y entrenamos a nuestro personal, capacitan a todo su personal, reducen los riesgos, ¿no?, para lo cual cumplimos con la legislación aplicable, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y otras. Y estamos preparados para controlar, en caso de ellos, un eventual incendio de emergencia, ¿no?, en el marco de mejora continua de la seguridad. Esta es su política. ¿Será escrito letra en un papel o será un compromiso sincero, no? Y como vemos, si le afecta la economía, hay que ser muy sincero, ¿no? O sea, a veces es mucho, muy lamentable que un poco yendo un poco fuera del entorno, las empresas extranjeras solamente lo vean como un papel, ¿no? Y ese es el problema, creo yo, a veces de las empresas extranjeras, que no solamente es un papel, porque solamente ven ingresos propios. Sí. Pero yo creo más en las empresas familiares, que son las que más, me interesa hacerse. Claro. Las empresas familiares, esas que tienen tradición de ser familia fabricante, que viene siendo el abuelo, el hijo así, esos son los que tienen. Yo conozco 3 o 4, por ejemplo, en mi país, que son mueblerías, ¿verdad? Y tienen sus propios montes de forestación, las maderas que trabajan son de ellos, todo un montón de cosas. Viene siendo una tradición familiar, ¿verdad? Esas muebles de cocina y todas esas cosas, ¿verdad? Y ellos, por ejemplo, producción más limpia, ¿verdad?, certificaciones, todas esas cosas, porque incluso le obliga a su personal, ¿verdad? Le obliga a su personal. Yo me acuerdo que una empresa, yo tenía que enseñarle cómo tenían que evacuar con incendio. Y para más, era una fábrica de 4 pisos de hacer ropas, ¿verdad? Y hay muchas ropas de algodón y otras que tenían nylon. Y yo no podía hacer que cuando sonara el timbre de la alerta de alarma, yo le decía a ella que lo primero que bajaban por la escalera, pero tenían que sacarse los zapatos con esos tacos así de grandes. ¿Cómo va a correr con un taco así? Entonces yo le decía al dueño de la empresa, acá el celular tiene que quedar aquí abajo, en la cosa, no
llevarse el celular. Tienen que sacar zapatos con tacos altos, ya no más, ¿verdad? Sí, me decía el dueño. Y así mismo. El que no quería hacer, le decía, bueno, le damos sigla y se va. Le pagamos y se va, ¿verdad? Le pagamos su sueldo, le pagamos su indemnización y usted se va. Pero aquí va a trabajar con el zapato que ya le indicó el ingeniero. Aquí el celular se va a quedar acá. Por eso el teléfono en todos los pisos, decía, ¿verdad? Porque el personal es caprichoso también a cumplir. Sí. ¿Verdad? O sea, a veces las empresas mineras es igual, ¿no? O sea, pues para su ingreso, dicen, ¿sabes qué? Estos son el reglamento interno de la empresa, si no lo cumples, te sacamos y todo eso. Pero pasa, que ahorita en el poco tiempo que he estado un ingeniero de seguridad de contrata, le ha hecho muchas observaciones a su experiencia, al jefe encargado de este caso de sanidad. Y lo que hacen es, pues, nos incomoda, ya, te vas. Eso es lo que se hace. Lamentablemente pasa. Sí, ¿no? O sea, pasa de que a veces cuando tú estás en contrato, estás a prueba o incluso estás reducido en experiencia a los de la compañía. Sí. Eso es lo que me pasó ahorita. Yo tengo 28 años y hasta asumí el cargo de residencia en una empresa especializada. Y resulta que, bueno, como yo antes estaba en planeamiento en otra empresa, conozco más o menos todo el ciclo de operación y costos operativos. Y un practicante me dice, aquí ingeniero, apóyame con esto, para hacer que usted sea mi asesor de tesis. Bacán, le digo, pero un día resulta que el asistente superior de mina me encuentra en la sala del practicante donde yo soy asignado, explicándole todo costo operativo. Y ya me acuerdo cómo se dice. Ya me tiene a la vista ya. Yo le dije, ¿qué? Empezamos a discutir así del trabajo y todo. Incluso yo ahorita ya estoy a punto de salirme de esa empresa. Porque prefiero evitarme incidentes por simple hecho de que compañero mande. Es elemental así, ¿no? Si los personales de compañía te dicen que se hace esto, se hace. Sea cual sea el riesgo. Y muchas veces yo he objetado sus trabajos que han hecho. Pues, ahorita estamos implementando un nuevo proyecto en esa empresa. Pero ya les hemos explicado el proceso cómo va, ya creen saberlo todo. No se hace así, así se hace. Y a veces te inmiscuyen, ¿no? Te reducen en espacio y en voz y voto. Por eso un colega de otra contrata de seguridad le han dicho, no, las responsabilidades son esto, y lo que han hecho allá en seguridad, lo saca. Igualito, ¿no? Ahorita igualito tenemos luego en ese problema. Justo. Pero prefiero salirme, ¿no? Y evitar accidentes, porque me hicieron hacer actividades de trabajos de alto riesgo. Uno de ellos es, nosotros bloqueamos nuestros tajos de 250 metros de largo por 50 de altura. Y hacemos perforaciones de 15 metros, en este caso con equipos de perforación de cima, unos raptors, y hacemos voladura de esa misma bancada también, igual que pentafos abiertos. Pero nosotros estamos, al momento de hacer el carillo, de hacer la voladura, estamos expuestos al espacio vacío. Claro. Cuando falla la voladura, a veces queda pues tipo voladizos que quedan como sombreros y zapatos que nosotros le hicimos en mina. Entonces se expone al personal. ¿Qué es lo que hace? Vuelves, para poder eliminar tiro cortado según una norma, es el recargar. O sea, tienes que volver a cargar ese calado perforado para poder hacerlo. Se expone al personal al tajo o al espacio vacío. Entonces nosotros lo que hicimos un día es pues, realizar otra perforación, pero eso genera gasto, eso es nuestra experiencia, eso es lo que hacíamos en otras minas. Nos perforábamos desde áreas más seguras y cargábamos de un área segura, ya no exponíamos al personal, como lo que se hizo ahora, lo que hacen, nos hicieron hacer un día es arnés, anclajes, está bien correcto, baja, pero el personal abajo, estás 10 metros y solamente 2 metros y más o menos que puente que había quedado que no sabía la voladura. Yo le digo que es un trabajo de alto riesgo, no puedo hacer este tipo de trabajo. No apoyas a la operación, que te impones, llamaron a mi gerencia, que el señor no quiere apoyar, total caos. Ahí, como vemos, hay un peligro, ¿no? Claro. Psicológico, ¿no? Presión, incremento de actividades. ¿Y te han capacitado para trabajos de alto riesgo? Claro, lógicamente sí. ¿Para alto riesgo calificado? Necesariamente la actividad que nosotros realizamos es un trabajo de alto riesgo. Pero para específicamente para esa actividad. Claro, en nuestros procedimientos, si bien es cierto, no le hemos
colocado, no lo habíamos hecho porque no se dio en ese momento. En otras minas sí, nos pasó, y lo que hacíamos pues para ese tipo de eventos era perforaciones desde más atrás. Claro. Y poder alcanzar esos 2 metros y solamente cargar esa parte, ¿no? ¿Hicieron Y se evita el sin peligro. Claro. de esa actividad? Hicieron, pero o sea, como era un proyecto nuevo, que es lo que hace el asistente suplente mina, yo lo firmo, trae entonces, yo no lo firmé. Yo le dije, no y no, yo no lo firmo. ¿Has hecho tu descargo? ¿Por qué no has firmado? ¿Tu documento está sellado con mesa de partes o tu jefe? ¿Qué has El reciente, comunicado? o sea, el encargado del proyecto era yo, como empresa contratista. ¿Tu informe has hecho? Le mandé a mi gerencia, pero o sea, es un tema coyuntural. Y yo, ¿sabes qué? El señor no quiere apoyar al proceso, que el mineral tiene que salir sí o sí, por eso hemos hecho esto. Oye, ¿sabes qué? Y a mi gerencia le dije, mira, dije a mi gerencia, si no me van a apoyarme, yo la verdad lo estoy viendo muy seriamente mi salida de este proceso. Pues era justamente, ¿no? Porque yo no puedo arriesgarme a hacer trabajos de alto riesgo y trabajos fuera de lo establecido. Claro, yo tengo un estándar de trabajo, entonces ellos no saben el proceso de trabajo que nosotros estamos implementando ese proyecto.